Hey amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles desde este medio. Gracias por seguirnos desde donde estés, YouTube, Spotify, nuestras redes sociales. Recuerda siempre suscribirte, activar campanita de notificaciones, dejar los comentarios, pero sobre todo compartir este material. Esperemos esto pueda ser de bendición para alguien más. Esto nos encantaría, para eso lo hacemos, para que podamos llegar a más personas y podamos bendecir a más personas. El día de hoy quiero compartirte el inicio de esta serie que estaremos compartiendo durante algunos domingos de julio en Agape Lomas, que se llama 10 cosas random de. La verdad es que ahora ha estado mucho de moda hablar de cosas random. Hablamos de cosas random de uno mismo, cosas random de la pareja, no sé qué más cosas random van a salir, pero ha estado esto mucho en nuestras redes sociales, 10 cosas random. Y pensé, ¿por qué no hablar acerca de 10 cosas random? Seguramente podemos encontrar cosas interesantes. La primera, o para empezar, me gustaría definir la palabra random. Es una palabra del inglés que la traducimos al español simple como forma de la siguiente forma, es aleatorio. Pero en el sentido en el que se ha estado usando, la palabra random es aquello que es raro, ¿verdad? Que es único quizá, que depende del azar, es decir, no obedece a ningún método o criterio y cuyo resultado resulta siempre desconocido e inesperado. Por ejemplo, cuando utilizamos en nuestros reproductores musicales el modo aleatorio, eso significa que el reproductor te va a enviar la canción que él estime sin seguir un tipo de género, un tipo de álbum o un tipo de artista, sino te va mandando X canción de forma aleatoria y es por eso que le llamamos así. La reproducción de mi playlist está muy random, me está mandando cualquier cosa, ¿no? Y hoy en Instagram hemos estado viendo muchas historias de cosas random. Si te soy sincero, hay unas cosas random que yo digo, eso no es random, ¿verdad? O sea, a mi esposa le gusta el sushi. Pues no es tan random, no es tan random. O cosas como esas. En cambio, sí hay cosas muy random que yo creo que nadie se atrevería a subir a sus redes sociales, ¿no? Quizá comentar que mi esposa come como un dinosaurio bebé, ¿verdad? Nadie va a atreverse a decir eso. O mi esposo ronca como un camionero en bajada, tiene 3 convulsiones en la misma noche y se levanta como si nada, ¿verdad? Es muy random también. O quizá decir, mi esposo llora como un adolescente recién cortado por su novio o novia cuando ve películas románticas, cosas random, aunque sé que hay muchos que lloramos con películas, es random. O también, mi esposa podría pelear mejor en una pelea callejera. No sé, ¿verdad? Quizá tú eres hombre pacifista, estás ahí en un semáforo y te dicen algo y tú, no, yo no me quiero bajar, pero tu mujer sí es de, yo me bajo y yo me peleo. Y quizá tu mujer pelea mejor que tú, ¿no? Entonces es muy random. O también, mi esposo cree que administra su dinero, pero la verdad es que cada que deja la cartera le agarramos ahí, ¿no? O mi esposo es más vanidoso. O no sé, tengo pensamientos de asesino serial de vez en cuando. He pensado una y muchas veces cómo matar a alguien y cómo deshacerme de su cuerpo. Random también. O no sé, también puedes llegar a pensar, tengo un pasado que nadie sabe y es random. O también me gusta Peso Pluma y canto sus canciones en la regadera. Muy random también. Bueno, a lo mejor no es tan random hoy en día, pero bueno. Pero no vamos a hablar de esas cosas random. Vamos a hablar acerca de cosas random que nos enseñen algo, ¿verdad? Y la serie va a constar, al menos hasta ahorita, de 4 mensajes, que es 10 cosas random de Dios, 10 cosas random del matrimonio, 10 cosas random de la Biblia y 10 cosas random de la iglesia. El orden es con intención, debido a actividades que tenemos en la iglesia. No es que ese sea el orden correcto, no, el orden no tiene importancia, eso es por cuestiones de agenda personales. Entonces, pero vamos a comenzar, pues sí, por el más importante en este caso, que es 10 cosas random de Dios. Y si nos vamos a un estricto sentido de la palabra y sin ofender a nadie, mucho menos querer ofender a Dios, Dios es la persona más random que hay. Cuando piensas en Él, es difícil describir tus pensamientos.
o catalogarlos, ¿no? Yo sé que la gente, depende de la cultura que tengas, tú normalmente te vas a pensamientos de imágenes que has visto. Porque tratar de pensar en un Dios al que no has visto y al que solo se le describe a través de la Biblia, pues es random, porque ¿a quién te imaginas? ¿Qué cara le pones? ¿Qué figura le pones? O sea, es Dios, ¿verdad? O sea, desde ahí empezamos con un aspecto muy random. Tratas de explicarle a alguien acerca de Dios y es muy random. A veces no tenemos las palabras, a veces no sabemos describirlo como lo sentimos. O tienes una experiencia con Dios, tuviste un momento muy chido con Dios y llegas emocionado a contarle a tus amigos lo que has vivido y es muy random. ¿Cómo describir un momento de intimidad con Dios? Es muy random. A veces no hay palabras y podemos ser juzgados como locos. Entonces, por eso es que yo creo que Dios es random. Y en la Biblia encontramos muchas cosas de Dios muy random. Yo encontré al menos 10, ¿verdad? Que son random y que te las quiero compartir. Todas estas 10 nos van a dejar algo de enseñanza. No es solamente hablar de cosas random por hablarlas, sino son aspectos random de Dios que van a dejar en nosotros una enseñanza. Por ejemplo, la primera cosa random de Dios es que a Dios nadie le creó. Él no es creado, Él es principio y Él es final. Y esto dice Apocalipsis 1:8. Dios mismo se describe como el alfa y la omega. Y Él menciona el alfa como esa primera letra del abecedario griego y la omega, que es la última letra, para describir que Él es el principio y Él es el final. Nadie está antes de Él, ni nadie estará después de Él. A diferencia de otros dioses, a diferencia de ídolos que fueron creados por el hombre, que fueron inventados, que fueron formados a través de un material, a Dios nadie le creó. A Dios nadie, él no es un ser creado. Él creó todas las cosas que vemos y que no vemos. Él ha estado todos los tiempos para atrás y va a estar en todos los tiempos para adelante, porque Él lo llena todo. Él es el dueño de la eternidad. No hay nadie antes ni habrá nadie después. Nuestro Dios es eterno, ha estado para siempre y para siempre va a seguir con nosotros. Eso es el primer aspecto random de Él. El segundo aspecto de random de Dios es que Dios es uno, pero a la vez son tres. O Dios es uno, pero está representado por tres personas. Y esto es la Trinidad. Y la Trinidad es algo random de Dios. Y incluso cuando tú quieres describir la Trinidad a tus amigos, es difícil describir la Trinidad. La verdad es que aunque la Biblia enseña la doctrina de la Trinidad, no le enseña tan de forma sistemática que se nos facilite a nosotros poder explicarla. No, la verdad es que es un poco compleja, aunque también la Biblia tiene muchas evidencias de la Trinidad en acción. La verdad es que cuesta trabajo porque es random. O sea, Dios es uno, pero a la vez está en tres personas. Entonces, mucha gente se confunde. Entonces no es uno, son tres. No, es que sigue siendo uno, pero lo representan tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero sigue siendo uno a la vez. Cada persona no está desconectada entre sí, todos están conectados a la vez, pero son tres personas en uno. Ese es nuestro Dios trino. Es muy random, pero es muy importante conocer la Trinidad. ¿Por qué? Porque de forma simple tú debes relacionarte con cada una de las personas de la Trinidad según tu necesidad. Por ejemplo, estás necesitado de afecto, de aceptación, de amor. Tú vas a Dios Padre y tú te colocas como ese hijo, orando a Dios Padre para que Él derrame sobre ti ese amor, ese afecto y esa aceptación. Tú estás pasando por una temporada difícil, estás siendo tentado, estás siendo atribulado, perseguido. Tú vas con Jesús, Jesús el fiel amigo, Jesús el que fue hombre, el que también experimentó todo tipo de situaciones, pero Él nunca pecó, pero Él te conoce, Él sabe lo que es el dolor, el sufrimiento, y tú vas con Él para encontrar en Él pues el refugio, fortaleza, ánimo y dirección. Ahora, tú quieres
que el poder de Dios intervenga en tu vida, en la vida de alguien más, tú te diriges específicamente al Espíritu Santo, a Dios Espíritu Santo, que es ese poder de Dios en la tierra, el representante de Dios en la tierra. Cada una de las tres personas, aunque insistimos, siguen siendo uno, tiene su lugar específico. Dios está sentado en su trono, Dios creador. El Hijo está sentado a la derecha de Dios, así lo dice la Biblia. Él ascendió para estar sentado a esa diestra de Dios y ahí Él intercede por nosotros, tiene una función. Dios está creando, pero el Hijo está intercediendo por nosotros. Y el Hijo envió al Espíritu Santo a habitar entre nosotros y a ser el representante de Dios en la tierra. Entonces es random, pero es importante conocer esto. El teólogo Luis Verhoeven dijo lo siguiente: la prueba más contundente de la Trinidad se encuentra en los hechos de la redención. El Padre envió al Hijo para morir por nuestros pecados y el Hijo envió al Espíritu Santo. Ahí están las tres personas de la Trinidad. Obviamente hay muchos versos en la Biblia que hablan de esto. El bautismo de Jesús, Mateo capítulo 3, está ahí Jesús, es bautizado, desciende el Espíritu Santo como una paloma y una voz del cielo dice: este es mi Hijo muy amado, en el cual me siento completamente satisfecho. En Génesis 1 dice: en el principio Dios creó los cielos, la tierra no tenía forma y estaba vacía, la oscuridad cubría las aguas profundas, y dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dice el verso 3: entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Y ahí está la palabra. Está Dios creando, el Espíritu moviéndose y la palabra dando forma a todo lo creado. Juan capítulo 1 verso 14 dice: ese verbo, esa palabra que estuvo en el principio, ahora se hizo carne en Jesús y habita entre nosotros. Las tres personas de la Trinidad. Muy random, pero es un dato importante acerca de Dios. Tercer cosa random: Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Esto quiere decir que Dios lo sabe todo, está presente en todas partes y todo lo puede. Y solo Dios es así. No hay otra persona, por más que tú te creas Juan Camaney, o incluso hay personas que dicen: es que el diablo está aquí en mi cuarto. No, el diablo no es omnipresente, no puede estar en dos lugares a la vez. No, Dios es el único que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Y en qué te ayuda a saber esta cosa random de Dios? Bueno, tú descansas en que tienes un Dios que todo lo sabe, que está en todas partes y que todo lo puede. Para ti hay cosas imposibles, para Él no. Hay cosas que tú no sabes, Él lo sabe todo. Tú no puedes estar en todas partes, pero Dios sí está en todas partes. Random, pero importante para nuestras vidas. Cuarto aspecto random de Dios: Dios condena el orgullo y los celos, pero Él es celoso y se da gloria a sí mismo. Y Éxodo 34:14 dice eso: no adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Y esto me encanta porque esto es algo random que yo tardé en entender, pero hoy lo entiendo perfectamente bien y no es como lo pensamos. Normalmente decimos: ¿por qué si Dios es celoso? ¿Por qué condena los celos? Es que hay distintos tipos de celos. Tú y yo normalmente pensamos en celos tóxicos, que son los del hombre, de ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué le hablas así? Bla, bla, bla. Son celos tóxicos. Dios es Dios celoso de la relación que Él tiene contigo. Es decir, Él te ama tanto que Él desea que el único Dios en tu corazón sea Él. Él te ama tanto y Él sabe que tu bien descansará en el hecho de que en tu corazón solo exista un Dios y que ese Dios sea Él. Por eso es Dios celoso de la relación que tiene contigo. Y además, Dios se da gloria a sí mismo. No hay nadie por encima de Dios. ¿A quién gloriaría a Dios si no hay nadie por encima de Él? Por ende, Dios se da gloria a sí mismo. Hace las cosas por amor a su nombre. Él cuida su reputación. ¿Por qué? Porque Él se interesa por sí mismo. Y esto nos habla de un buen Dios. No es un Dios egocéntrico. No es un Dios que cuida de sí mismo. Y eso es importante. Y esto nos enseña que las promesas que Dios te ha dado, Dios las va a cumplir. Porque lejos de fallarte a ti, se fallaría a sí mismo. Y eso Él no lo va a hacer.
Esto random de Dios nos bendice y nos ayuda a descansar en Él. Quinto aspecto random de Dios. A Dios le gustan los sacrificios y siempre le han gustado. Todo el Antiguo Testamento vemos sacrificio, sacrificio y sacrificio. Y en el Nuevo, viene Jesús, un sacrificio. Pero y luego de ahí cambia, ¿verdad? Y hay quien dice, no, es que ya fue presentado el sacrificio único y suficiente a través de Jesús. Es cierto, fue presentado ese sacrificio para perdón de nuestros pecados, pero eso no significa que a Dios le dejan de gustar los sacrificios. Dios sigue agradándose de los sacrificios, solo que ahora los sacrificios cambiaron. Ya no es derramar la sangre de un animal inocente, y mucho menos de nosotros, sino por el contrario, el Nuevo Testamento nos habla de 3 clases de sacrificios que a Dios le agrada. Número 1, el sacrificio de tus labios. Dice Hebreos 13:15, por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. Ese le agrada. El segundo sacrificio, tu cuerpo presentado en sacrificio vivo. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, y esa es la verdadera forma de adorarlo. Es decir, que tú, todo lo que tú eres, lo presentes como ofrenda delante de Él, diciéndole, aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras. Eugene Peterson, que es el escritor de la Biblia, El Mensaje, él dice lo siguiente, al referirse a este verso, Romanos 12:1. Toma cada día de tu vida cotidiana, tu dormir, comer, ir a trabajar, ir a caminar, y colócalo delante de Dios como una ofrenda. Eso es el sacrificio vivo. Y por último, a Dios le agradan los sacrificios de nuestros bienes. Hebreos 13:16 dice, y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Cuando te quitas el pan de tu boca para dárselo a alguien más, es un sacrificio que a Dios le agrada. Cuando compartes de lo que tienes con alguien más, ese es un sacrificio que a Dios le agrada. Es random, pero a Dios le agradan los sacrificios. Sexta cosa random de Dios, las formas en que Él prueba nuestra fe. Hay muchas. Y es muy random. Tú te vas a encontrar en Deuteronomio, por ejemplo, 8, cuando al pueblo de Israel lo trajo 40 años en el desierto, en un trayecto que era de 6 días. Ellos permanecieron 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque Dios quería probar su corazón. Muy random. Pero así es Dios. Dios prueba nuestro corazón. Dios prueba tu corazón. Y Él desea que tú aprendas en la temporada de prueba para que tú puedas llegar a la temporada de cumplimiento de promesa. Porque a veces nuestro corazón en la prueba no es el correcto para recibir las promesas. Por eso está la prueba. Entonces es importante entender eso. Es muy random. Dios también probó a Abraham. Le da un hijo y luego se lo pide. Muy random, pero Dios quería probar el corazón de Abraham. De la misma manera Dios puede probar tu corazón, porque en temporadas difíciles Dios prueba cómo actúas, cómo hablas, cómo piensas, cómo te comportas. Ahí Dios está probando. Entonces reduzcamos el periodo de prueba, aprendamos fácil y salgamos de esa situación. Pero es muy random las pruebas de Dios. 7, las formas en que Dios actúa. Muy random. Dios actúa de diferente manera con diferente persona y nunca existe un patrón. O sea, el hecho de que Dios haya hecho algo conmigo no significa que lo tenga que hacer contigo. Dios actúa de manera diferente. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer, pero no significa que Él repita un patrón. Dios actúa de formas muy diferentes. Y esto a veces te lleva a encrucijadas de la vida donde dices, ¿por qué Dios actuó así? ¿Por qué no actuó así? ¿Por qué no sanó? ¿Por qué no restauró? ¿Por qué no proveyó? ¿Por qué no esto? No sabemos. Dios actúa de muchas formas. Es muy random, pero tú y yo debemos descansar en lo que dice su palabra. Romanos 12. La voluntad de Dios, aunque para ti y a mí no parezca, siempre es buena, agradable y perfecta. Y eso nos ayuda. Octava cosa random de Dios. Por ejemplo, dentro de muchas historias, esta se me hace muy random. Dios ordena a Oseas casarse con una prostituta para darle una lección a su pueblo. Muy random. Si tú fueras Oseas
Y si yo fuera Oseas, yo estoy seguro que diríamos, Dios, ¿por qué yo? O sea, prueba a otro, utiliza a otro para dar esa ilustración a tu pueblo. Ahora, si vas a ilustrarlo, Dios, pues mejor en un dibujito. ¿Por qué me mandas a mí a casarme con una mujer así? No, es muy random, pero son de las cosas de Dios que jamás vamos a entender. Ahora, esta historia random de Dios, de Oseas casándose con una prostituta, ejemplificaba la relación de Dios con su pueblo Israel. Y aunque menciona y parte de un ejemplo muy random, termina en algo muy hermoso, que es la redención de esa mujer y la redención de ese pueblo, describiendo la relación de Dios con nosotros. Muy random, pero así es. Novena cosa random, las formas de hablar. Dios habla de muchas maneras. Y esto es algo que a mucha gente le choca. Y muchos han dicho, pásenme el teléfono de Dios para poder hablar con Él. Y porque creen que la única forma en que Dios habla es audible. Pero Dios habla de muchas maneras. Su palabra está escrita. Ahí está hablando continuamente. Es la más común de Dios. Pero Dios habla a través de formas audibles, a través de un grito fuerte, de un estruendo de muchas aguas, pero también habla a través de un suave murmullo. Habla a través de un sueño, de una visión, de una palabra de predicación, de un consejo, de muchas maneras. Bueno, hasta una burra utilizó para hablarle a un hombre. Eso significa que no es que Dios no te hable, quizá no quieres tú escuchar, pero Dios habla de muchas maneras. Y el número 10 es de algo muy random de Dios, es como su juicio y su gracia, o su justicia y su gracia en la cruz se encontraron. Es decir, vemos a ese Dios que es justo y que descargaba su juicio contra el pueblo de Israel, contra ejércitos enemigos, y ordenaba destrucciones, matanzas de mujeres, de niños, de muchas cosas. Pero luego vemos a un Dios tierno y compasivo en Jesús, que soportó todo, que aguantó todo, que no dijo nada. Pero ambos estaban en la cruz. Ese Dios justo que no iba a pasar de largo su palabra. Él ya había dicho que había que pagar el precio de los pecados, que la paga del pecado era la muerte. Él no podía omitir eso. Ahí estaba su justicia, pero también estaba su gracia y su misericordia encontrándose para darnos otra cosa random, a su Hijo en la cruz para morir por nosotros. Muy random, pero así es. La mayor muestra de amor de Dios para nosotros es el haber entregado a su único Hijo en la cruz para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesucristo, ese Jesucristo que estaba en la cruz, donde se mezcló la justicia y la gracia de Dios, ese Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre sino por medio de ese Jesucristo. Y ese mismo Jesucristo es cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad, refiriéndose al mismo, y la verdad los hará libres. Entonces, he ahí algo muy random de Dios, que yo espero que puedas quizá entender un poquito y puedas confiar en Jesús, en que Él te ama tanto, que dio su vida por ti, para que tú puedas experimentar esa vida eterna, esa vida en abundancia, esa paz, esa tranquilidad, esa libertad que tanto buscamos. Solo es a través de Jesucristo. Y ahí están estos 10 cosas random. Yo espero que hayan sido de bendición para tu vida, que esperes las siguientes 10 cosas random y que ya sabes, estamos aquí para servirte. Cualquier cosa, escríbenos, comunícate o visítanos en nuestras reuniones. Domingos, 10:30, 12, 1:30 y 7 de la noche. Dios les bendiga.